Esta mañana vamos a predicar un sermón sobre las emociones humanas. Este es un tema que quizás no es muy predicado desde los púlpitos, o quizás desde este púlpito. Por eso tomo a Santiago capítulo 5, versículo 17, para que nos sirva como punto de partida, no necesariamente como el texto base del sermón. Como dije, no sería un sermón ni expositivo, ni temático, ni biográfico. Ni expositivo, ni textual, ni biográfico. Queremos ver esta verdad a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces usted ha decidido hacer algo porque no siente hacerlo? Porque usted no tiene el deseo de hacerlo. Porque usted no tiene un estímulo sentimental o emocional que le anime a hacerlo. ¿Usted sabía qué tan emocional, qué tan eminentemente emocional es usted? ¿Usted conoce el rol que las emociones juegan en su vida? Usted está conteste, o sea, claro y entendido de que sus emociones influencian sus decisiones y sus reacciones más de lo que usted puede pensar. Cuando nosotros vamos a la antropología y hacemos un estudio del hombre, nos podemos dar cuenta que aún la ciencia pudiera corroborar una antropología no necesariamente influenciada por la teología, sino por un estudio del hombre, que el hombre tiene tres partes fundamentales básicas, que es mente, corazón y voluntad. La Biblia muchas veces, para juntar esas tres facultades del alma, se refiere a las capacidades que Dios puso en el alma humana como corazón, como el asiento de las emociones, como a veces se usa para referirse a la razón, a la mente, y muchas veces también se usa para ver cómo el hombre ejerce su voluntad. Esta mañana yo no voy a tratar de meterme en esas aguas profundas de explicar, por ejemplo, la diferencia entre emoción y deseo, entre deseo y pasión, entre pasión y sentimiento, entre sentimiento y afecto. Esa es una agua que yo no sé nadar. No es mi propósito explicar eso. Lo que vamos a hacer esta mañana es ver lo que enseña la Biblia sobre las emociones, la frecuencia de las emociones, la no maldad, la bondad de las emociones, que son buenas por creación divina, pero que la Biblia nos manda a tener control sobre nuestras emociones a través de la influencia y el poder del Espíritu Santo. Mire, es increíble la cantidad de veces que usted es afectado emocionalmente y tiene una de las 4 o 5 emociones que con mayor frecuencia que nosotros experimentamos, que son alegría, tristeza, temor e ira. Esas no son las únicas emociones, esas son las que usted más frecuentemente experimenta. El temor está al día en nuestras vidas. La alegría, la tristeza. Usted puede sentir culpa, usted puede sentir odio, rencor, pero las más frecuentes que nosotros experimentamos, esas 4, alegría, tristeza, temor e ira. La pregunta es, ¿qué tanto las emociones, no solo las que yo acabo de mencionar como las más frecuentes, sino si ampliamos el abanico de posibilidad, influencian tu vida? ¿Qué tan consciente tú estás de que muchas de tus acciones, la Biblia es reiterada en que el hombre debe ejercer más su voluntad por la razón que por el corazón, por lo que entiende que por lo que siente? De hecho, en gran medida, la madurez espiritual consiste en ejercer nuestras emociones bajo la influencia y el poder controlador del Espíritu Santo y los principios de la Biblia, y no hacer la cosa como yo la siento. Esta es una generación que nos influencia y nos motiva frecuentemente a un ejercicio de nuestra voluntad, más por lo que sentimos que por lo que entendemos y por lo que debemos. De hecho, nosotros cultivamos un ejercicio de una voluntad más por lo que se sienten nuestros hijos cuando permitimos hacer un montón de cosas durante la niñez motivado por sus deseos.
Muchas veces los hábitos alimenticios que tienen nuestros hijos es porque les gusta, no porque hay una conciencia de nutrición y cuáles son los alimentos, las calorías, las vitaminas y todos los elementos, los carbohidratos que ellos deben consumir. Porque somos una sociedad que está constantemente siendo influenciada a partir más de la emoción que de la razón. Y la Biblia es clara, es muy clara. El Espíritu Santo, las emociones no son malas, las creó Dios. Dios nos hizo seres emocionales. De hecho, si la vida no tuviera emoción, el Salmo 100 no debería decirnos a los cristianos: vengan a la casa de Dios, cántenle a Jehová con alegría. Tú fuiste al culto, sí, adoré a Dios, canté, pero sin emoción. No. Vamos a ver que las emociones realmente son buenas, las creó Dios, pero que tenemos que ponerlas donde Dios las coloca para que esas emociones no se pongan por encima de los principios bíblicos, de las verdades, del poder del Espíritu Santo, y ejerzamos una vida más motivado por lo que siento, por lo que deseo, por las emociones, por las pasiones y por los afectos. Dime una cosa: ¿qué tantas decisiones tú tomas en tu vida basado en lo que te siente o cómo te siente, más que en lo que debe o en algún principio de la palabra de Dios? Tú te sorprenderías de cómo las emociones han influenciado tu conducta a lo largo de tu vida y cómo te han llevado a tomar decisiones que son malas porque no obedecen a un principio bíblico, que son malas porque no obedecen a la inteligencia, que son malas porque no obedecen a la razón, que son malas porque nosotros estamos sintiendo el impulso, la emotividad, lo que yo siento. Como mucha gente dice: ay, mi corazón no me engaña. Es verdad que no te engaña, y la Biblia dice que es más engañoso y perverso que todas las cosas. Mire, a los seres vivos que Dios capacitó para actuar por instinto se llaman los animales. Los seres vivos que Dios capacitó para actuar instintivamente, por impulso, de manera irracional, de manera no reflexiva, de manera no pensante, son los animales. Pero cuando la Biblia dice en Génesis 1, 26, 27 que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, ante todo, sobre todo, por todo y en todo, está diciendo que nos hizo seres inteligentes, aparte de su santidad, aparte de su pureza, nos hizo seres semejantes a Él, sabio. Dios vio que todo lo que Él había hecho era bueno, era sensato, era correcto. Déjeme poner un ejemplo muy práctico. Muchos padres corregimos a nuestros hijos más por lo que sentimos que por lo que debemos. A veces nosotros tenemos la convicción bíblica, el conocimiento bíblico de que debemos aplicar un principio bíblico en la corrección. ¿Y sabe de qué nosotros nos llevamos? De lo que nos sentimos, de lo que sentimos. Bueno, yo sé que el mundo actual, la sociedad actual está en contra de la pela. La Biblia no está en contra de la pela. La Biblia está en contra del abuso. Yo recuerdo que yo tenía que darle una pela a Sor Ángel y yo no me sentía con valor para hacerlo. El principio bíblico me gritaba al oído: tiene que hacerlo, va a ser correcto, va a ser bien. Mis emociones, mis sentimientos decían: le voy a causar dolor. Y yo recuerdo que yo tuve que ir a mi cama, arrodillarme y decirle al Señor: ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a hacer lo que tú dices que debo hacer por encima de lo que yo deseo hacer, de lo que yo siento hacer, de lo que mis emociones me guían a hacer. La mayoría de nosotros vivimos más por nuestras emociones de lo que nosotros nos imaginamos, pensamos o aceptamos. Y las emociones no son la guía bajo ninguna circunstancia para la conducta y el vivir del cristiano. Por eso Dios se ha desvelado, revelado y dado a conocer en normas, en principios, en mandamientos, en preceptos. Lo primero que hace el Espíritu Santo antes de mover la voluntad a la obediencia es iluminar la mente, es traer luz al entendimiento para crear convicción, que esa convicción mueva la emoción y la convicción, guiando a la emoción, entonces ejerza la voluntad.
Elías, dice Santiago 5:17, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Sí, aunque vivimos en una época, en una región del mundo, en un tiempo donde se ha culturizado como normal actuar bajo las emociones más que por la razón, obedeciendo a principio, muchos de nosotros erramos en agradar a Dios, en amar a Dios, en obedecer a Dios, porque no nos vamos a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Por ejemplo, pensemos un poquito en la liturgia, en la adoración de la iglesia. Si nosotros fuésemos otra iglesia de una denominación que se caracteriza por una adoración más exacerbada, más emotiva, y yo digo desde este púlpito, hermano, según la Biblia, Dios está aquí en medio nuestro porque Él ha prometido estar en medio de su pueblo. Ninguno de ustedes dicen amén, o un hermano dice entre los dientes, amén. Si yo digo, hermano, según la Biblia, Dios dice que está en medio de su pueblo, usted dice, amén. ¿A qué usted le dijo amén? ¿A la verdad o a la intensidad con que yo dije la verdad? ¿A qué usted le dijo amén? Es mi pregunta. Dios nos creó seres emotivos. Dios permitió que experimentásemos gozo, alegría, tristeza, ira, enojo, desesperanza. Somos creados bajo esa estirpe, bajo esa forma de Dios. Y las emociones son esencialmente buenas, lo que no están para tomar el control de nuestras vidas. Las emociones pueden ir como un buen pasajero en el tren, pero no deben ser las que guíen el tren de la vida. Que vayan atrás, siempre guiadas, siempre dirigidas, siempre iluminadas, siempre enmarcadas en los baluartes de los principios eternos de la palabra de Dios. Pero no restrinja las emociones cuando fuere bueno y en un lugar. Exprésele viva y afectivamente a sus seres queridos que usted le ama. Muestre afecto, muestre emoción. ¿Usted se imagina que el sexo solo fuera un acto reproductivo sin placer? ¿Usted se imagina que usted no tuviera un paladar que pudiera degustar el sabor de una piña? Que usted dice, bueno, tengo que comer piña porque la fruta tiene vitamina C. La mecanicidad de la vida. No. Dios es un Dios que se emociona, que se goza, que siente alegría. Y nos hizo seres semejantes a Él. Por tanto, las emociones, vamos a ver, son bíblicas, son correctas. Lo que quiero hacer en esta mañana es dar una definición de emociones. Luego que demos una definición de las emociones, lo que quiero adelantar o explicar o mostrar, mis hermanos, es precisamente que las emociones son buenas por creación, pero pueden ser malas o buenas por opción y por elección, dependiendo sobre qué yo la base o cómo las ejerce. En tercer lugar, quiero que veamos las emociones bajo el control del Espíritu Santo y hablar un poco de un término que está muy en boga: la inteligencia emocional, no artificial. Emocional. ¿A qué se refieren psicólogos, psiquiatras, terapeutas y gente que manejan esos términos cuando se refieren a la inteligencia emocional? Es básicamente lo que quiero hacer, y como dice la Biblia, que nosotros deberíamos permitir nuestras emociones hasta donde la Biblia lo ve correcta. No debemos decir, no, yo soy una persona pensante, racional, a mí mis emociones no me controlan. No tiene que extirparla, no tiene que mandarla a la isla de Pasmo, no tiene que mandarla, segregarla y mandarla a un lugar lejano. Están ahí, es más, no puedes vivir sin ella. Y son buenas, son santas. Ahora, no deben tomar el control de tu vida, no deben ser la que determina qué hacer o qué no hacer. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Y esto es tan solo una definición de muchas que usted puede encontrar.
en cuanto a qué son las emociones. Les repito, esto no es una definición única o determinante o qué es la única. Hay varias definiciones, ellas correctas todas, que usted puede encontrar acerca de qué son las emociones. Es importante, quisiera yo que el Señor me dé la mayor sencillez, claridad y objetividad a hacerlo, porque tus emociones han jugado un papel en tu vida mucho más preponderante, determinante de lo que tú crees. Es muy probable que en este momento tú tienes algún problema matrimonial, porque en algún momento que tú debiste actuar bajo convicción bíblica, actuaste bajo emoción de corazón. Es muy probable que tú aceptas un tipo de trabajo o algún tipo de relación con alguna persona X que no te favorece, que no te ayuda, porque tú, lejos de ver un principio bíblico que te dice cómo discernir con quién juntarte, cuándo juntarte y para qué juntarte, tú sencillamente has desarrollado un afecto sobre la persona y no puedes ver que tus emociones no te están siendo objetivo a la hora de decidir. Así es que lo que me temo es que nuestras emociones están influenciando nuestras vidas mucho más de lo que la mayoría de nosotros logramos entender, logramos aceptar y logramos reconocer. Se definen las emociones de la siguiente manera, una definición entre tantas. Son las respuestas fisiológicas y psicológicas que los seres humanos tenemos ante un estímulo interno o externo. También se definen las emociones diciendo, son reacciones naturales a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las emociones, algunos dicen, pueden ser agradables o desagradables, pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si usted va en un vehículo y la persona que va manejando frena abruptamente, usted está detrás en el vehículo, inmediatamente a usted le asalta una emoción de temor. Usted no vio el peligro, usted no vio que él frenó porque iba a chocar, pero si él lo hizo de manera abrupta, usted tiene una reacción en sus emociones que piensa que hay un peligro inminente. Y esa emoción, usted no la razonó, usted no la analizó, sino que sencillamente usted está creado por parte de Dios con una mezcla, una interacción entre lo que son sus partes sentimentales, su parte física y su parte racional. Es un misterio profundo ver y saber, entender y conocer cómo interactúan voluntad con emoción y razón. Nadie puede trazar la línea de pizarro y establecer, hasta aquí llega la mente, y ese es el perímetro y el parámetro donde la razón llega, y luego vienen y te surgen las emociones. No, muchas veces te viene un pensamiento porque tú tuviste una emoción, un sentimiento, un estímulo que te llevó a eso. Así es que es un gran misterio, pero las emociones se levantan, se despiertan, se estimulan en nosotros, fruto del ambiente que nos rodean y de algunas cosas en las cuales nosotros interactuamos y que vienen a nuestras vidas. Tú estás experimentando odio contra alguien. Tú tienes un deseo de venganza contra alguien. Tú estás airado contra alguien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué albergas esa emoción en tu corazón? Porque tú entiendes que esa persona hizo algo contra ti y que tú, en vez de responder bíblicamente, perdonando, reconciliando, buscando, has comenzado a albergar una serie de ese sentimiento que te dice que tú no te merecías lo que él te hizo, que eso fue una injusticia, que tú te sientes traicionado, que te sientes no amado, que te sientes no valorado. Comienza a dar curso a ese sentimiento en tu vida, ese deseo que primero es tan solo un deseo, luego se convierte en un sentimiento, luego se convierte en una pasión, luego una emoción incontrolada, y ya tú solo respondes en esa actitud a alguien que tú deberías responderle con perdón y reconciliación. De hecho, las emociones, para ser estimuladas, no necesitan estar basadas en un hecho real. Usted pudiera decir: yo voy a recibir
20,000 pesos de regalo. Me voy a ir con ese dinero en un crucero. Y usted en su mente sentirse alegre por el crucero que usted va a ir, por 20,000 pesos que le van a regalar, que a lo mejor no se lo llegan a regalar y usted no llegue al crucero. Pues yo te se contentó. Las emociones no necesitan estar basadas en hechos reales, palpables. Pueden estar basados en peligro. Tú puedes sentir peligro, temor por un supuesto peligro que nunca fue real y nunca te va a afectar. Déjenme explicarlo. ¿Ustedes recuerdan al rey Herodes? Cuando él le dicen que ha nacido en Belén el Mesías o el niño, ¿qué emoción embargó el corazón del rey? Dice que tuvo temor, él y todo el pueblo. ¿Venía ese niño Mesías a quitarle el trono al rey? No. ¿Qué le llevó esa emoción basada en una no realidad a decidir al rey? Mandar a matar una cantidad de niños por un supuesto peligro de un trono que se iba a perder, que nunca se iba a convertir en realidad. Oh, sí. De hecho, Satanás es un perito, es un mago de Oz, trayéndonos algunos pensamientos a la mente que nos ocupan y nos preocupan, nos llenan de temor. En base de eso, ese temor nos embarga y nosotros comenzamos a pensar nuestro futuro, a decidir nuestro futuro por algo que nunca va a ser real, que la soberanía de Dios nunca lo va a permitir. Las emociones nos pueden llevar a estadios muy lejanos en nuestras vidas, basado en algo que definitivamente no es realidad. Respondemos a esos estímulos, sean reales o sean supuestos, sean tan solo producto de nuestro imaginario mental. Y entonces pueden ser estos externos o internos, pueden estar dentro de nosotros, fuera de nosotros, upside de nosotros, y que nosotros tenemos reacciones naturales a esos estímulos. ¿Tú te has puesto a pensar, repito esto por segunda vez, con la frecuencia en que tú te ves afectado por tus emociones o que tú tomas decisiones más basadas en cómo tú te sientes, en lo que tú tienes deseo, en lo que tú tienes ganas, en lo que tus sentimientos te apoyan, que basado en la realidad? Decisiones importantes en la vida que tienen que ver con tu relación con Dios, con tu relación con un hermano en Cristo, con tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, basado en tus emociones y no. Las emociones viven, están a flor de piel en nuestras vidas. Además de que vivimos en una época, en una generación, en una cultura, en una idiosincrasia que nos ha habituado y conformado y nos ha metido en un orden a que respondamos emocionalmente, a que tengamos respuestas emotivas y una voluntad ejercida más en lo que se siente que en lo que se debe. Miren este pasaje para que ustedes puedan ver la frecuencia de las emociones. Vengan conmigo a 2 de Samuel, por favor, capítulo 13. Yo quiero que notemos algo en cuanto a la frecuencia con que las emociones están latentemente evidentes en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Dice 2 de Samuel 13:1. Esta es una historia muy conocida, Amnón y Tamar. Yo quiero que ustedes vean conmigo todas las emociones que actúan en este pasaje, y todas fuera de principio bíblico, y todas porque la gente obedece más a lo que siente que a lo que debe. Dice 2 de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Yo quiero que usted ponga entre comillas el término se enamoró. Sigue diciendo el verso 2. Y estaba Amnón angustiado. Comience a notar todas las emociones que afloran en el pasaje. ¿Cómo estaba este muchacho? Angustiado. ¿Hoy por qué? ¿Y por qué el amor por esta muchacha le producía angustia, le producía perturbación del alma, perturbación mental, le producía preocupación, en vez de producirle gozo, alegría, expectativa positiva? Bueno,
Nosotros sabemos que esta muchacha del cual estaba enamorado era su medio hermana, eran hermanos de padre. Así es que esto que Reina Valera traduce como enamorado o amor, realmente es una pasión patológica, enfermiza, antibíblica, pecaminosa, baja, vil, porque él estaba enamorado de su hermana, porque las emociones o las pasiones o los deseos no tienen que ver con principios y normas, ellas tan solo responden o surgen. Y yo quiero que usted note, por su media hermana, pues por ser ella virgen le parecía que sería difícil hacerle cosa alguna. Note por favor, amor, angustia. Note la capacidad psicofísica de las emociones, no la capacidad, esa no es la palabra. Como, por ejemplo, en psicología se habla mucho de conversión. Cuando yo tengo un pensamiento, cuando yo tengo una idea que yo la somatizo, hago que esa idea que está en mi mente realmente se refleje en mi cuerpo. Por ejemplo, tengo un examen el lunes en la universidad. Es un examen para una materia que me ha dado mucho trabajo en tiempo, en costo de dinero. Esa materia es prerequisito de otra que necesito para el segundo cuatrimestre. Si yo repruebo la materia, hay muchas cosas que se van a afectar en mi tiempo, en mi dinero, y en mis estudios. Es mañana en la mañana. Cuando me acuesto, casi no cené porque estaba ocupado y preocupado en la materia. En la mañana yo amanezco con diarrea. Dice, pero yo no cené anoche. Sí. Usted se comió un jugo, se bebió un jugo de temor y se comió un sándwich de desesperación. Y le cayó mal. Porque nosotros, las emociones, por eso le digo que el mundo interno del alma, separar entendimiento de sentimiento, de emoción, de razón o de voluntad, es casi imposible porque están tan intrínsecamente unidos que el uno afecta al otro y el otro afecta al uno. Sí, realmente lo que existe fue que a lo mejor hubo una segregación excesiva de serotonina, de dopamina, yo no sé. Y eso bajó de tu sistema, de tu cerebro a tu sistema nervioso central. Hubo un estímulo excesivo en tu estómago por esa reacción química física de tu cuerpo. Segregaste de manera excesiva jugo gástrico que no encontraron nada que triturar en tu cuerpo y se produjo una diarrea. ¿Por qué? ¿Qué le estaba pasando al joven fruto del enamoramiento de su media hermana? Estaba angustiado, pero yo quiero que vea más. Versículo 3. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día te estás enflaqueciendo así? Eso aquí le dicen mal de amores. Esas son los afectos patológicos, enfermizos, las emociones no controladas que nos llevan en algunos casos hasta el feminicidio. Esa forma patológica y enfermiza. Noten cómo un afecto, una emoción, una pasión. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un deseo y una pasión? Bueno, yo digo de manera quizá un poco jocosa. El deseo es cuando tú tienes un deseo por algo, por alguien. Y la pasión es un deseo tan intenso que ya tú no lo tienes a él, sino que el deseo te tiene a ti. Ejerce un control sobre ti que ya no eres tú que tienes el deseo te tiene a ti, te controla a ti, es una pasión. Yo quiero que note que este muchacho supuestamente se estaba consumiendo. Verso 5, aquí vienen unos consejos, tengo que avanzar a causa del tiempo. Solo que quiero que ustedes vean la frecuencia con que los seres humanos cuando socializamos, compartimos, tenemos emociones muy, muy vivas. Y yo quiero
entonces avanzar. Él realmente en el versículo se acuesta, finge estar enfermo, le pide a su hermano, a su padre, que mande a su medio hermana para que le dé de comer en su cama. La viola a su medio hermana. Y yo quiero que usted vea el versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que las comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Él está diciendo, reconociendo que son hermanos. Ni le dijo: ven, mujer, o ven tú, Tamar, acuéstate conmigo. Es a su hermana. Versículo 11, versículo 12, ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, para que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Verso 15. Luego la aborreció. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento. Mire cómo están las pasiones, las emociones. Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Esta es una pasión. Pero lo que hoy pasión, ayer fue emoción. Que progresivamente, por no tomarse los principios adecuados, no responder al Espíritu Santo, no responder, si es un creyente, no responder a la Biblia, ahora hay una pasión que me controla. Porque cuando vino como deseo y emoción, que se volvió en sentimiento, no hubo el control bíblico adecuado, y entonces se convirtió en una pasión enfermiza. Note aquí odio, note aquí aborrecimiento, note aquí amor. Ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme, más el que me has hecho. Mas él no quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Emoción, tristeza, vergüenza sintió ella. Se fue gritando. Mire cómo siguen aflorando las emociones en cada uno de los actores de este pasaje. Verso 20. Y le dijo su hermano a Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie, emoción, tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Todas esas son emociones. Note, verso 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué es eso? Emoción. Aquí todo el mundo está dejando que sus emociones broten. Se enojó mucho el papá, el rey David. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía, emoción, a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Entonces, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Tengo que avanzar por el tiempo. ¿Sabe qué hizo Absalón? Mató, se vengó de su hermano Amnón.
Es increíble cómo las emociones, las pasiones, los deseos, los sentimientos comienzan a gobernar nuestras vidas. De hecho, David en esta situación actuó más como un padre guiado por sus emociones y sus sentimientos que como un rey ungido por el Señor que tenía la sabiduría y el discernimiento para actuar. Es que nuestras emociones nosotros no necesitamos evocarlas ni convocarlas para que ellas actúen, están a la flor de piel en ti. A veces usted le pregunta algo, mira a alguien, vamos a hacer tal cosa, ¿tú lo quieres hacer? No. Y tú le dices, ¿y por qué no? Porque no. Pero que ¿por qué no? Porque no quiero. ¿Y por qué tú no quieres? Porque no siento deseo de hacerlo. No, ni nuestros deseos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni nuestros afectos, ni nuestras pasiones son la guía. Pero quiero que sepas que están ahí, están contigo. Y tú estás acostumbrado, te has forjado tu carácter, obedeciendo tantas tus emociones que tú ni siquiera ya percibes. Yo ni siquiera percibo que lo estoy haciendo. Por lo natural, por lo frecuente, por lo incidente, la incidencia de las emociones en nuestras vidas, en nuestro carácter. En el verso 15, aborreció y odio. Verso 19, venganza. Verso 20, angustia. Verso 21, enojo. Verso 22, aborrecer de nuevo. Verso 28, está alegría. Emociones. Emociones. Llanto y tristeza. Está cargado de emociones. Hermano, tú tienes conciencia de la frecuencia con que tus emociones te influencia y están latentemente presentes en tu vida y en tus acciones. Yo recuerdo que hace muchos años yo enfrenté una situación familiar con una decisión muy importante. Yo me sentía enojado, yo me sentía tratado de manera injusta, y cada vez que yo pensaba sobre el asunto, el Espíritu Santo me compelía, me empujaba a humillarme, lo cual yo rechazaba de plano, porque yo entendía, con razón o sin razón, que al contrario, yo había actuado con bondad, con lealtad y con integridad, y que se me había pagado con deslealtad. ¿Saben lo que pasaba? Que yo, cuando hacía un análisis, mis emociones me contrariaban y el Espíritu Santo me decía, te tienes que humillar, te tienes que humillar. Y yo decía, pero que eso no es justo, eso no es justo. ¿Qué dio paso? Mi rebeldía frente a la voz del Espíritu Santo, que a través de varios versículos me compelía, me llamaba, me exhortaba, me animaba a humillarme como una solución del problema. Al yo no tomar en cuenta el principio bíblico que el Espíritu Santo me estaba enseñando, yo comencé a llenarme de resentimiento. Comencé a albergar ciertos niveles de odio en mi corazón. Y un día, yo estoy en casa, el pensamiento no me dejaba, las emociones contrariadas no se apartaban de mí, y yo me puse a fregar tratando de ocupar la mano para tranquilizar el corazón. Un bobo. Cuando yo estoy fregando, llegan dos personas que están íntimamente ligados a la persona del conflicto. Familiares. Y mi primer pensamiento es, dile que se vayan, dile que tú estás ocupado. El Espíritu Santo me reprendió. ¿Cómo que se vaya? ¿Qué tienen que ver ellos con esa persona? Que son familiares de la persona con que te entienden que está siendo injusto contigo. Las personas que llegaron me ofrecieron ayudarme a fregar. Yo dije, no, siéntense, yo voy a seguir fregando, y seguimos conversando. Cuando esas dos personas se van, de hecho eran dos hijas de la persona con que estaba el conflicto, mi mente estaba turbada, mis emociones estaban, como dice de Cristo en Juan
11:38, si mal no recuerdo, y dice: y Cristo, profundamente conmovido, emociones en Cristo. De hecho, yo rastreé las emociones de Cristo en los evangelios y usted se sorprendería de las veces que las emociones actuaron en Cristo. De hasta sentido de soledad. Usted se sorprendería las veces que Cristo se airó en los evangelios. Emociones, nunca pecado, pero emociones. Cuando esas hijas de esa persona salen, yo levanté mis ojos al cielo y le digo: Señor, ayúdame, porque esto me está amargando. Y ahí dije estas palabras: dime qué es lo que tú quieres que yo haga, y si yo tengo que poner mi boca en la tierra para hacerlo, literalmente hablando, no simbólicamente, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué hizo la gracia y la bondad de Dios? Que cuando yo dije esas palabras, mirando para el cielo, la lucha interior que tenía en mi alma cesó. Usted ha visto la película del progreso del peregrino, que cuando él llega a la cruz, que se quita la carga y la pone en la cruz, que comenzó ya sin carga. Eso mismo produjo el Espíritu Santo en mi ser. Los cristianos no actuamos bajo emoción, actuamos bajo convicción. Convicción de lo que dice la Biblia. No es como yo me siento, pero yo quiero que tú sepas que la Biblia muestra, y la experiencia humana lo corrobora, que constantemente nosotros estamos siendo influenciados y que las emociones están tan a la orden del día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, como lo está el aire que respiramos. Ahora, recuerde que dijimos que bíblicamente las emociones son buenas. Que a veces usted puede agarrar a su hijo, a su hija y darle un abrazo, y usted no siente, y ese abrazo, cuando usted comunica el afecto, usted siente, sea que a través de la epidermis, a sentir el calor, el olor del ser querido, eso produce un estímulo que su cerebro responde emotivamente a eso. Que a lo mejor usted viene y segrega una cantidad de serotonina que está fuera de los parámetros normales y que le hace sentir placer de un afecto puro por un ser querido. Porque somos seres emocionados y que las emociones son buenas. Que las emociones fueron creadas por Dios, fuimos creados por Dios así, pero que las emociones se convierten en buenas cuando nosotros las actuamos sobre ellas de manera correcta, y se convierten en malas cuando nosotros permitimos que ella controle nuestra vida y la apegamos a cosas malas. Déjeme darle dos ejemplos. Moisés, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre valiente, amador de la ley de Dios, un gran legislador, un intermediario maravilloso entre Dios y su pueblo. Cansado a lo mejor de luchar con la nación de Israel, en un evento muy puntual, Dios le dice a Moisés: habla a la peña. Moisés, enojado, airado, saturado, cansado por el pueblo, esa emoción hace que Moisés se aire. ¿La ira es pecaminosa? No. Cristo se airó varias veces en el Nuevo Testamento, nunca pecó. ¿Qué hizo esa emoción tan intensa? Que es una de las más intensas. Una de las palabras griegas es tumo. Y la idea es, ¿sabe cuál es? Cuando usted siente un fuego que te viene por los pies y te sube por la cabeza, que tú pierdes hasta la capacidad de razonar. Hace muchos años nosotros tuvimos en el hogar un niño que comenzó a asumir una conducta muy violenta. Razonábamos, explicábamos, enseñábamos, tratamos de modelar la conducta. Él casi cada vez que tenía una diferencia con un niño, golpeaba. Un día yo lo llamo y trato de hablarle paternalmente al corazón. Y él me dice: tío, ¿usted sabe lo que me pasa? Yo no sé qué me pasa, pero a mí, cuando me sucede algo, a mí me comienza a salir un caliente por los pies, así que me quema, y cuando ese caliente comienza a subirme todo el cuerpo, yo lo que quiero es golpear. Él me dijo: créame, yo ya con todo lo que se me ha enseñado aquí, lo que yo veo y el dolor que yo inflijo
a mi compañerito y hermano aquí, porque aún con su hermanito de sangre, él actuaba así. Me dijo, cuando ese caliente me comienza a subir por los pies, yo pierdo el control. Moisés golpea 2 veces a la peña, que era un símbolo, un tipo, como dice 1 Corintios 10, de Cristo. Y simbólicamente Moisés golpeó a Cristo. Y que un hombre del cual se dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra, Moisés, una emoción llamada ira, le subió al alma y lo hizo reaccionar en contra del mandato divino. Y el Señor le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida porque tú no me santificaste delante del pueblo. Si tú hubieras hecho lo que yo le mando, yo me encargo del pueblo, usted tenía que santificarme a mí. O sea, Dios no excusa nuestras conductas pecaminosas fruto de nuestras emociones. Dios las comprende, las perdona, tiene toda la gracia disponible para fortalecernos, ayudarla, pero las emociones no son pecaminosas, pero nos pueden llevar, nos empujan si nosotros, por las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo, no ejercemos control sobre ellas. Sin embargo, usted tiene un David, que su mismo hijo que vimos, Absalón el vengador, se subleva contra él, lo detrona, lo quiere matar. Y un aliado de su hijo, Absalón, cuando David va subiendo una cuesta llorando, emotivamente entristecido porque su propio hijo se levantó contra él, viene un siervo de Absalón llamado Abisaí y comienza a vocearles improperios, perro, porque tú eres un sanguinario, Jehová te está cobrando. Y dice uno de los generales más leales a David, déjame yo que pase y le corte la cabeza. Él fue que usó la palabra perro, a ese perro que está maldiciendo a mi señor el rey. Y David le dice, déjalo que me maldiga, déjalo que me maldiga, porque Jehová se lo permitió y quizás Jehová convertirá su maldición en bendición. Eso es no permitir que nuestras emociones, la tristeza que sentía David en ese momento, era para que le llevara a querer a este hombre que, aparte de la injusticia de mi hijo, aparte de la traición de mi hijo, este hombre viene a vocear un montón de improperios. Cualquiera de nosotros, ¿sabe lo que hubiera hecho? Se deja llevar de la tristeza, esa tristeza se convierte en ira y le dice a su siervo, córtale la cabeza a ese perro. Nosotros lo hacemos y aunque no usamos una espada física, usamos esta. Son muchas las cabezas que nosotros hemos cortado en una emoción por esta. Usted sabe la honra que nosotros hemos matado con la espada de nuestra boca. Las injusticias que nosotros hemos hecho. David no permitió, por lo menos en esta escena. Pero déjeme darle otra referencia a David. ¿Qué hizo David cuando él quiso que un hombre muy duro de corazón, al cual él había ayudado a su siervo a cuidar de sus ovejas y de su ganado, para que no robase, y cuando él tuvo hambre, que fue a pedirle pan a ese hombre, pensando David que este hombre, en agradecimiento por el servicio que David había dado con su siervo, protegiéndole, cuando Nabal lo que hace es que responde con una insensibilidad grandísima. David armó a sus hombres y fue a matar a Nabal. Se dejó llevar de su impulso, de sus emociones, de su ira. ¿Quién lo detuvo? Dios, a través de una hermosa y sabia mujer. Pero en ese momento, las emociones, los impulsos, los deseos, las pasiones, su carne, iba a hacer que David respondiera. ¿Y a quién iba a matar David, según dijo él? ¿A Nabal, que fue el que actuó injustamente? No, él dijo, voy a arrasar con todo lo que hay, porque nuestras emociones no miden proporciones, no miden consecuencias, y muchas veces cuando actuamos bajo ellas, en vez de actuar en justa medida y razón, bajo los parámetros y principios bíblicos, nosotros lo que hacemos es que cuando damos rienda suelta a nuestras emociones, nosotros podemos hacer mayor mal que el supuesto mal que nosotros queremos vengar.
tengo que avanzar. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo los cristianos deberíamos actuar frente a nuestras emociones? Ahorita cité un término que está muy de moda, que se llama inteligencia emocional. El diccionario define la inteligencia emocional diciendo que es la capacidad que tienen algunos seres humanos de comprender, utilizar y controlar sus emociones. El diccionario define la inteligencia emocional como la capacidad que tienen algunos individuos de entender, utilizar y controlar sus emociones para responder a los estímulos, a la situación, a la adversidad o al momento feliz que tenemos de la manera más correcta. La Biblia nos enseña en un pasaje como Proverbios 16:32, donde le pido venir, que para Dios es mejor, que para Dios es más fuerte. Algunas personas dicen, fulano responde así porque tiene un carácter fuerte. No, él responde así porque tiene un carácter débil. Tú ves que él no se queda callado, o él reacciona así porque fulano es de carácter fuerte. No, él es de carácter débil. Porque no hay que ser fuerte para dejar que tus emociones te controlen y que tú votes por tu boca o actúe en ira o en enojo desmedidamente y desbocadamente. Proverbios capítulo 16 y en nuestro versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿De qué no está hablando este pasaje de manera simbólica? De autocontrol. Para Dios es mejor, es más fuerte, es más sabio, es más correcto aquel que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo y las pasiones de su alma, que aquel que puede tomar una ciudad y por las armas conquistar y vencer y subyugar. Se necesita más valor para vencer mis pasiones que para vencer a un enemigo. ¿Usted escuchó lo que yo iba a decir? Se necesita más valor para yo vencer mis pasiones, ejercer dominio propio, autocontrol, mansedumbre, templanza como fruto del Espíritu en mi vida, que para yo decir, lo vencí, le gané. Se es más débil de carácter cuando nosotros decimos, a mí hay que oírme y a mí hay que respetarme y yo se lo impongo al que sea y yo impongo mi verdad. Para hacer eso no se necesita ni ser sabio ni ser valiente. Con tan solo ser egoísta ya tú tienes y sobra. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? La Biblia enseña a lo largo y a lo ancho de las Escrituras que nosotros, por el poder del Espíritu Santo, siguiendo los principios bíblicos, estamos en capacidad de poner nuestras emociones bajo control divino. Y que si nosotros no pedimos la fuerza del Espíritu Santo para nosotros someter nuestras pasiones nos van a arrastrar. Como dice Santiago 5:17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. 2 de Timoteo 1:7 dice: hermano, tus emociones son buenas, las creó Dios. Tus emociones están frecuentemente contigo. Tus emociones influencian en ti y en mí más de lo que nosotros logramos imaginarnos, aceptar o entender. Ahora, la Biblia ni justifica algún pecado movido, arrastrado, sujetado por nuestras emociones, pero también la Biblia nos dice que estamos llamados y
capacitado por la obra del Espíritu Santo para nosotros ejercer dominio, control, señorío y mando sobre nuestras emociones. Por eso el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, que experimentaba aparentemente muy frecuentemente la emoción del miedo y del temor. De hecho, cuando usted quiere decir que alguien es temeroso, ¿usted sabe cómo le dicen a la persona temeroso? Tú eres un timorato. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué más? De amor. ¿Y qué más? Y dominio propio. Sí, el creyente está llamado a vivir una vida piadosa cristiana bajo los principios que la Sagrada Escritura enseña. Y además de esto, la Biblia no solo nos da el marco de referencia, la norma, los preceptos, la verdad, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas, nos dio de su Espíritu. Y al tener el Espíritu Santo, nosotros podemos sentir las emociones y muchas veces mandar a nuestro corazón y decir, siéntese y cállese. Inclusive la Biblia nos habla de nuestro pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la emoción más frecuente en tu vida y que tú menos control ejerces sobre ella? El temor. Si no ejerces esto que está diciendo aquí el Señor con el temor te va a llevar a pecar. Las emociones, cuando no son controladas por el poder del Espíritu Santo, bajo los parámetros que la Biblia establece, ellas toman señorío, dominio y control de nuestras vidas y nos van a llegar a pecar. O nosotros ponemos nuestras emociones bajo la autoridad del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, o nuestras emociones toman control de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Alguien va a señorear. Nosotros hemos sido capacitados por la gracia de Dios para poner cada pasión, cada sentimiento. Hace como 2 semanas yo tuve que tomar una decisión muy fuerte que involucraba muchas emociones. Una enfermedad muy difícil con un familiar, no mi familia, un familiar, no mi familia cercana. Yo tenía temor. A más de temor, yo sentía angustia por la decisión. Los resultados de la decisión se veían muy nebulosos, como que nada estaba seguro. E involucraba a otros familiares míos que esa decisión iba a afectar mucho. Cuando el evento está a punto de ocurrir, yo estoy esperando una gente que viene de Santo Domingo, con el cual se va a ejecutar el hecho. Yo tenía un temor y estaba muy ansioso. Y yo estaba en la calle caminando, comunicándome con la persona. ¿Dónde vienen? ¿Están cerca? ¿Dónde vienen? En un momento yo cuelgo el teléfono y el Espíritu Santo me dice, ¿pero a qué tú le temes? ¿A qué le temes? Lo que estás haciendo es incorrecto. No, no es incorrecto, al contrario, es un acto de amor fraternal, de lealtad, de ayuda, de entrega. Pero entonces, ¿a qué le temes? Es la pregunta. Siempre que alguna emoción toma control de nuestras vidas, por lo general nosotros vamos a hacer cosas incorrectas. Cuando el Espíritu me cuestionó en el alma, y mi yo racional le respondió a mi yo emocional y lo puso en su puesto por la luz del Espíritu Santo en mi alma, el Espíritu Santo ejerció sobre mi alma lo mismo que hacía sobre las aguas en la creación en el Edén, que dice que las apaciguara para que no se desbordaran. Pero si nosotros permitimos que nuestras emociones sigan tomando control y cuerpo, nos van a llevar a actuar emocionalmente, sentimentalmente, pasionalmente. Vamos a perder de vista el principio bíblico por el cual deberíamos regir esa acción, y no vamos a ver al Espíritu Santo dándonos el poder del dominio propio y el autocontrol. Tú te airas fácilmente,
o te enojas fácilmente. Tú fácilmente albergas rencor. Si albergas rencor, te vas a convertir en venenoso. Vas a decir y hacer muchas cosas inyectando veneno. Porque recuerde que el rencor es un veneno que yo me bebo para que mi enemigo se muera. Hay algunas de esas emociones que tú la experimentas muy frecuentemente. Tú la tienes identificada. Tú le has pedido a Dios en oración que el Espíritu Santo te conceda su poder para controlarla. Ahora te digo, controlarla en un momento no es que la extirpaste. Las emociones se quedan ahí como se quedaron algunas partes de los pueblos que Dios dejó en la tierra prometida, que no los sacó a todos, que cada cierto tiempo, ¿sabe qué hacían con Israel? Látigo. Y había que revencerlo. Yo te quiero recordar que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios con y en nosotros. Que tú y yo no tenemos las fuerzas por nosotros mismos, per se, para poder vencer nuestras pasiones. Porque primero, en nuestros tiempos sin Dios y sin vida de Dios, nosotros nos acostumbramos a la complacencia de nuestras emociones. No importa lo pecaminosa, no importa, creamos hábitos, costumbres, normas, reglas. Porque día tras día, vez tras vez, hacíamos actos guiados por nuestras emociones. Y entonces nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras pasiones están ligados a eso. Que tú en el nuevo nacimiento recibiste una nueva naturaleza que mata esa vieja. Y tienes al Espíritu Santo, del cual tenemos que aprender por la fe a depender día a día, tentación a tentación, acción a acción, para poder vencer nuestras pasiones, porque si no nos arrastran. Que Dios no excusa un pecado en que nuestras pasiones se apoderaron de nosotros y nos arrastraron. Que Dios dice en su palabra que el fruto del Espíritu en nosotros es mansedumbre, templanza. Que Dios dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Yo te animo a ese sentimiento, a esa emoción, sea el temor, sea la ira, sea la tristeza, sea el enojo, cualquier emoción negativa que ha estado mellando tu vida, tu carácter y tu testimonio, y que ha hecho tomar acciones que han deshonrado a Dios, dañado a otros y te han hecho pecar y dañar tu testimonio, a que tú le pidas de manera frecuente, consciente, en fe, de manera resoluta en tu alma, poder, valor, dominio propio, sabiduría, autocontrol, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo te la va a dar, porque ese es su fruto y es parte de la gran obra santificadora que Él ejerce en nuestras almas. Y Él es real y Él está con nosotros y está dado para que cada situación que nosotros enfrentamos, Él concedernos toda su potencia para que nuestra voluntad sea ejercida por la iluminación de las Escrituras en la mente, por la influencia poderosa en el alma, para que la voluntad sea ejercida de manera que honre a Dios, glorifique a Dios, edifique a los santos y llame a salvación a los perdidos. Debemos, podemos, tenemos los medios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te ha sido dada. Tienes el poder de Dios. No tienes el poder de Dios. Tienes al Dios Todopoderoso en ti. En ti. En ti. Nuestras emociones no están llamadas a controlar nuestras decisiones. Nuestras emociones no están llamadas a regir y a gobernar nuestros corazones. Nuestras emociones no están llamadas a nublar nuestro entendimiento. Están llamadas a someterse a la voz autoritativa de las Escrituras y al poder glorioso y soberano del Espíritu Santo que está en nosotros, porque Él sí sabe y sí conoce nuestras debilidades, se acuerda de que somos polvo, como dice el salmista, y Él está ahí. Pídeselo al Espíritu Santo. Dile: mira, yo no puedo. Perdóneme que voy a hacer esto por tercera vez y no es correcto hacer tantas referencias personales
en un sermón hace 35 años atrás. Yo enfrenté también una situación muy difícil. Y yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, la responsabilidad de obedecerte es mía, pero si tú no me ayudas, yo voy a caer. Yo voy a caer. Ayúdame. Usted sabe cuando usted se siente que algo lo está abrumando, que es un gigante que le está sembrando la cabeza a usted en la tierra, esa mano así, y alguien te toma de debajo y te sube y te pone por encima del gigante, y ahora tú ves al gigante así, chiquitico, y tú dices: oh, y era eso lo que me daba temor, y era eso lo que me preocupaba, y eso es lo que me gobernaba. Sí. Alguien le preguntaron: ¿y cómo tú has podido llegar tan lejos en la creación de ciertas cosas? Él dice: porque cuando usted se empina sobre un gigante, usted puede ver mucho más lejos. Él solo había continuado un invento que creo que Thomas Edison comenzó y que no terminó, y él fue quien lo terminó, y lo estaban alabando a él. Y él dijo: no, cuando te empinas sobre un gigante, tú puedes más lejos. Cuando te subes, te yergue sobre Dios, tu confianza en Dios, que te da alas para volar hacia Él. Cuando Él viene y te pone en la roca que es más alta que tú, entonces tú vas a decir: wow, pero mira, yo lo veía como gigante, como poderoso gigante, mas ahora yo veo que es débil enano, cuando yo dependo del poder glorioso, real del Espíritu Santo. Lucha tus batallas con Él. Nuestro Dios es real, nuestro Dios está vivo, el Espíritu Santo está en ti. No lo apagues en incredulidad. No dejes que tus debilidades y nuestras debilidades nos lleven a endirgársela al Espíritu Santo, de tal manera que no busquemos de Él su poder. La Biblia dice: buscad a Jehová y su poder, porque una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Termino con esto. El domingo pasado, antes del sermón, cantaron un coro que es: renuévame. Y mientras cantaba, yo paré de cantar porque un pensamiento me sobrevino. Yo dije: nosotros le estamos diciendo al Señor que nos renueve, y que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y Dios quiere cambiarnos, y Dios puede cambiarnos. ¿Y por qué no estamos cambiando? Cuando usted le dice a Dios en adoración: Señor, yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual, yo no quiero seguir así, cámbiame. ¿Qué le falta a Dios? ¿Amor o poder? Para conceder una petición que Dios anhela tanto como esa, que es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y yo decía: y nosotros sabemos lo que estamos cantando. Usted recuerda el dicho de aquel hombre de Dios de la antigüedad: los cristianos no hablamos mentiras, las cantamos, las cantamos. ¿Cómo es que un Dios que ha prometido y que tiene en su propósito salvífico la santificación progresiva y la transformación efectiva de nuestra vida y carácter, los cristianos estamos en el templo diciendo: Señor, renuévame, renuévame, yo no quiero ser igual, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado? Debería fluir una fuente, un río de poder del Espíritu Santo y comenzar a transformar nuestra vida. Y si eso no está sucediendo, tenemos que pararnos y preguntarnos por qué. Porque a Dios no le falta ni amor, ni poder, ni sabiduría, ni gracia. ¿Por qué no se está dando la transformación progresiva? Oh sí, pastor, se está dando, quizás no en la proporción y en los niveles, ni la celeridad con que nosotros lo deseamos, pero se está dando. ¿Realmente tu carácter está cambiando? Hermano, una de las grandes maravillas de la gracia salvífica es que tenemos al Espíritu Santo, que está dispuesto a darnos su poder para que nuestras debilidades, pasiones sean transformadas. Si tú no confías en Dios en otra cosa, no hay nada. Dios es quien anhela tu santidad más que tú mismo. Nosotros deseamos ser santos porque Él puso su santidad instantánea en nosotros, porque Él colocó la simiente, la semilla en nuestro ser.
Y a Dios, más que suplirle una casa, darnos salud, darnos un esposo, darnos un hijo, ¿sabe lo que Él quiere? Nos hizo todo para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Tus emociones constantemente, frecuentemente, directa o indirectamente, se vuelven un obstáculo para que esa santificación progresiva sea una realidad efectiva. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar que cuando la Sagrada Escritura dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, amor, dominio propio, pídele humilde y creyentemente a Dios Espíritu Santo que te ceda su poder para vencer. Y Él alegremente, felizmente, entusiastamente y dispuestamente y resueltamente te va a conceder la gracia de Dios manifestada en poder para que todas aquellas pruebas, emociones, tentaciones, dificultades y aflicciones que te vencían, tú seas puesto por encima de ella y tú puedas decir que cuando la Biblia dice que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo, no es una verdad teológica para ser citada, es una gloriosa verdad para ser vivida. Que el Señor les bendiga.